tenemos ya a nuestro invitado, él es Renato Lazo, especialista en temas de hidrocarburos. Muy buenas tardes, señor Lazo. Buenas tardes, Romy. Muchas gracias por la invitación. Sí, como mencionaba, ¿no? Cada cierto tiempo cuando tenemos problemas de los combustibles nos acordamos que tenemos el gas natural, ¿no? Entonces ahí también surge a la par de lo que es los trabajos que se vienen desarrollando en lograr la masificación del gas natural. Algunos países, incluso, porque este contexto, el problema es a nivel internacional, en realidad incluso están mirando nuevamente lo que es el uso del carbón y otras fuentes mucho más contaminantes. Entonces, en nuestro país, ¿qué tanto hemos avanzado en lograr esta ansiada masificación? ¿Y por qué? ¿Por qué siempre nos vemos en estos problemas, ¿no? de la crisis energética por el tema de los combustibles? Bueno, creo que el país ha avanzado. Sin duda hay un avance en que el gas natural llegue a las personas, pero creo que lo que está faltando es que, digamos, haya un desarrollo más organizado, ¿no? El Estado debería conducirlo, ¿sí? Y no dejar que simplemente los privados, porque son concesionarios, hagan el trabajo que está contratado, ¿no? Creo que hay una oportunidad muy grande, tú lo has mencionado muy bien, esta crisis que tenemos o que hemos estado viviendo y además que va a seguir por el problema económico que hay en Petroperú, podría ser muy bien superada si es que utilizáramos más gas natural. Si sustituyéramos más diésel con gas natural licuado, o GNL como se llama, podríamos realmente dejar de depender tanto de las importaciones. Lo mismo pasaría con el GLP, que no necesitaríamos importarlo tanto. Creo que esa es la oportunidad que como país no estamos terminando de aprovechar, ¿no? Así que hay mucha oportunidad. Y también tú bien señalabas que en otros países hay mucha preocupación, digamos, por otras energías que se utilizan, como carbón y qué sé yo, que son mucho más contaminantes. Se habían dejado de usar, ¿no? Y que se habían dejado de usar, pero ante la crisis generada por la invasión de Ucrania por Rusia, ha sido necesario recurrir a otras cosas. Y el tema yo creo que se va a seguir agravando o complicando, porque tengamos en cuenta que ahora empieza el invierno en el hemisferio norte. Y empezado el invierno en el hemisferio norte, la demanda de energía para calentarse es mayor. Y eso hace que el precio suba. Entonces, en el Perú vamos a tener la situación que, digamos, de crisis que tenemos actualmente, se va a mantener por una u otra razón. Y mientras no entendamos que debemos buscar, por sobre todo, ser más independientes energéticamente, no vamos a tener la oportunidad de aprovechar realmente este energía. Ahora, usted señala de que este problema o esta falta de abastecimiento o que podamos estar muy bien abastecidos para hacer frente a la demanda de combustibles va a continuar. Entonces, si es que en el mejor de los escenarios mañana tomáramos estas medidas que usted propone, igual aún así no podríamos usar el gas natural como quisiéramos. Entonces estamos hablando de un proceso largo, ¿no? Pero la idea es que empecemos ya, porque cada vez nos sentamos a conversar aquí y ya pasó 6 meses, ya pasó un año y estamos en una acumulación de tiempo y en realidad el avance es bastante lento. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, o sea, mientras uno no se prepare, no empiece, nunca va a estar preparado para la siguiente crisis. Y las crisis se van a seguir dando, porque así como las crisis económicas, las crisis energéticas también son muy comunes, siempre se van a dar y tenemos que tomar medidas. Fíjate, tenemos al menos un proyecto de ley, que es el 679, que está en espera en el Congreso de poder ser aprobado. Es cierto, el 13 de julio fue aprobado, pero se hicieron algunas cosas, se le hicieron algunos cambios. ¿Qué decía este proyecto de ley? Este proyecto de ley tiene por objeto masificar el gas natural en el país utilizando recursos del FICE, del CICE e inclusive del canon. Pero además este proyecto trata de unificar la tarifa para que tanto el poblador que está en Tumbes como el que está en Tacna o en Lima pague la misma tarifa, ¿no? Entonces, eso es muy importante para realmente impulsar el gas natural. ¿Y por qué? Disculpe, vamos a explicar nada más, hay un paréntesis, ¿por qué? Porque el ciudadano, por ejemplo, aquí en Lima, cuando llega su recibo de gas natural, pues el precio, porque depende mucho también del estrato donde se encuentre, porque hay una evaluación previa, ¿no? Es bastante bajo el costo, ¿no? Sin embargo, el que vive en el norte dice, yo también tengo gas natural, pero ahí me cobran más. ¿Por qué? Porque hay un traslado, porque te cobran el traslado debido a que no hay estos canales o
o estos ductos que puedan trasladar, entonces lo llevan en cisternas, lo llevan en estos camiones, entonces eso le cobran al final en la factura, bueno, en el recibo del gas natural. Por eso lo que usted plantea es que la tarifa sea unificada, sea Lima, sea norte, sea sur, centro, para todos se paga igual, Sí, para todos sea igual. sin duda, sin duda. Tenemos que tender a que todos los peruanos podamos aprovechar este recurso y no solamente en la capital. El país tiene que descentralizarse, es una necesidad de todo tipo, social y económica, ¿no? Así que, como decíamos, es necesario empezar ya con con prepararnos para la siguiente crisis, que siempre se va a dar. Muy bien, ahora también desde el Ejecutivo se presentó, bueno, se propuso la creación de una comisión, ¿no?, en el Congreso para evaluar el tema de la masificación del gas. También hubieron otros apoyos, otras iniciativas. ¿En qué quedó todo ello, señor Lasso? Es justamente un poco a lo que yo me refiero, ¿no? Se necesita que haya un conductor realmente, que el Estado tome ese papel de liderazgo que se necesita, ¿no? Porque han habido esfuerzos distintos. En efecto, esta comisión multisectorial elaboró un trabajo que yo creo que es el más serio que hemos hecho como país sobre la situación y las posibilidades de desarrollar el gas natural en el país, pero lamentablemente no ha habido un trabajo coordinado, ¿no? Al punto que este proyecto de ley que yo mencionaba hace un momento fue presentado casi en paralelo a la creación de la comisión. Entonces, no fue que uno es con, digamos, efecto inmediato o directo del trabajo de estudio que hizo esta comisión. Sin embargo, creo que, y lo repito, ese trabajo de esa comisión fue muy bueno, y el proyecto de ley es algo que deberían los congresistas preocuparse por sacar muy pronto. Muy bien, usted como especialista en hidrocarburos, ¿cómo sería este equipo ideal que pueda tomar esta batuta o este liderazgo en poder encaminar ya de manera mucho más efectiva lo que es la masificación? ¿Cómo sería usted como especialista? ¿Quién debería liderarlo? Bueno, sin duda le toca liderarlo al Estado, al gobierno, le toca liderarlo al Ministerio de Energía, ¿no? Pero, digamos, se necesita también que él se haga asesorar, que se haga... tiene que haber también un espacio para los privados. No, las normas, para que sean de calidad, para que realmente sirvan, no se pueden hacer en un escritorio, en una esquina de un ministerio. Tienen que tener conocimiento, tienen que tocar la realidad no solo social, sino también económica, las necesidades de por qué algo no está terminando de desarrollarse de la manera que esperaríamos. Así que creo que esa es la manera. Tiene que haber una integración de Estado y empresa. Ahora, hay dos datos que, por ejemplo, se dice que el gas natural que nosotros tenemos se regresa el 85%. O sea, se abastece, pero como no hay demanda, entonces tiene que regresar otra vez, ¿no?, el 85% del gas natural. O sea, porque solo Lima, en gran porcentaje, hay más de 3 millones o 1 millón, ¿no?, de hogares, con 1,5 millones, ¿no?, de conexiones domiciliarias, pero al interior del país es muy bajo todavía ese avance, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate, más o menos 1/3 de la producción de gas natural se consume en Lima, otro tercio se exporta y otro tercio se reinyecta, ¿no? Y en efecto no la reinyección. Se reinyecta. Y no se utiliza porque falta hacer otros ductos. Falta, así como el ducto que trae el gas a Melchorita, necesitamos el ducto... Que trae de Camisea, ¿no? Claro. Un poco para conocer, se trae desde lo que es Camisea en Cusco, ¿no? Cruza la selva, ¿no? Llega hasta Pisco. Sí. ¿No? Llega hasta Pisco y eso es a través de un ducto. Estamos hablando de una tubería que viene en lo que es el gas gaseoso, pero también viene a la par líquido, sí, ¿no? Los líquidos del gas natural. Y todos ellos son fraccionados, divididos, algunos de ellos se exportan, otros se utilizan localmente. Y viene acá a Lima. Y sobre todo en Lima. Y después de ese gran ducto que hay desde Camisea hasta acá Melchorita en Pisco, no hay más. Hay un pequeño, no tan pequeño, pero hay un ducto que lleva el gas hacia Ica. ¿Ya? Pero es por la zona. Claro, está cercano.
Y hay este 30% del gasoducto al sur que quedó inconcluso por la corrupción el gasoducto del sur, de Odebrecht. ¿No? Así que ese es un trabajo, creo yo, que también en el que hay que impulsar, hay que terminar. Una cosa es la corrupción, donde definitivamente tiene que ser la gente sancionada, pero otra cosa es la necesidad de la población. ¿Y por qué no se retoma? ¿Cuáles son las limitantes ahí? Yo creo que es un poco lo que mencionaba hace un momento de, fíjese, los técnicos que hay en el ministerio tienen, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, pero tienen temor de tomar decisiones porque luego quizás van a ser discutidas por los políticos y también por la Contraloría. Entonces, tiene que haber un respaldo político a la labor que hacen los técnicos. Y esos técnicos, ese equipo técnico que todavía queda felizmente, aunque ya ha disminuido, debe fortalecerse. Debe fortalecerse y, ¿por qué no?, como decía también, darle espacio a que el privado también pueda aportar, porque ¿quién va a, o sea, cómo finalmente se va a desarrollar, cómo finalmente se va a comercializar? Entonces tenemos que escuchar a las partes, también a la población, sin duda. También hay organizaciones de consumidores, pero pensemos que las organizaciones de consumidores solamente están en Lima porque es ahí donde se está consumiendo. Y lo que necesitamos es que los que no están consumiendo, en Arequipa, en donde fuera, puedan también opinar y saber también de los beneficios que tiene el gas natural, para no solo económicos, sino también ambientales, para la población. Muy bien. Ahora también, señor Lasso, ¿qué opinión usted tiene de porque se propone de que sea el Estado el que sea el encargado de la instalación de estos grandes ductos, ¿no? Porque el privado no les es rentable, porque demanda mucha inversión. Porque, por ejemplo, Lima sí justifica porque tienes cementeras, tienes fábricas que te consumen el gas natural, pero, por ejemplo, algunos se señalan, ¿no? En Cusco llevo el gas a Cusco. En Cusco que tengo hoteles, pero grandes fábricas que me consuman, ellos pueden decir no me es rentable. Entonces ellos solicitan de que sea el Estado que le ponga estos grandes ductos y ella se encarga de la distribución. ¿Es así esta figura? Fíjate que los estados no pueden tomar decisiones como las toman las empresas. ¿A qué me refiero? Una empresa persigue por su propia naturaleza la utilidad, maximizar las utilidades. Y está bien, porque esa es su labor, esa es su función. Pero un Estado debe buscar maximizar la satisfacción de la población, la satisfacción de necesidades de esta población. Entonces, creo que en la evaluación que hace un Estado no solamente pueden estar argumentos económicos, también hay argumentos sociales, hay argumentos ambientales que tienen que ser considerados, ¿no? Entonces, para responder concretamente lo que tú me dices, mira, yo estoy convencido de que la necesidad de hacer el gasoducto al sur y que se retome, se tiene que hacer. Que los técnicos nos digan si va por la costa o si va por la sierra. Ya lo han dicho además, o sea, yo estoy nada más planteándolo de esta manera, pero ya los técnicos, las consultorías que ha contratado el Estado, que además han sido de primer nivel, ya dijeron que hay que retomar el ducto. Y hay que hacerlo cuanto antes. ¿Qué estamos esperando como país? Muy bien. Ahora también, señor Lasso, se ha escuchado mucho. Hace poco en nuestro país se desarrolló un foro que fue Perú, Unión Europea, ¿no? Entonces se escucha a la Unión Europea que frente a las terribles temperaturas que ellos enfrentan en lo que es el invierno, están a la búsqueda de gas, ¿no? Entonces, que podría ser una oportunidad para el Perú. Tenemos una gran fuente de lo que es gas natural, camisea, sin embargo, no es tan sencillo. ¿Qué limitantes nosotros tenemos para poder exportar en las cantidades que podría también ser beneficioso en lo que es ingresos, ¿no? Como país, ingresos económicos? Bueno, en este momento el Perú, o sea, tenemos una planta de licuefacción, la más grande de la región, ¿sí? Y hemos venido exportando gas natural. Gas natural. ¿A dónde? El contrato original estaba con México, ¿sí? Pero se ha exportado a diferentes lugares, ¿no? Incluso a Inglaterra hace no mucho. Pero también digamos que esa planta ha entrado en mantenimiento, ha tenido una serie de situaciones que de alguna manera quizás podría exportar más. Pero yo creo que hay también, lo decía hace un momento, hay un sentimiento social que hay que respetar. La población peruana dice no podemos seguir exportando si es que no estamos utilizando el gas. Entonces también tiene una lógica, ¿no? Se reinyecta un gran porcentaje porque no se usa. Exactamente. ¿No? ¿Y qué falta para poder utilizar ese gas? Pues falta que se haga el ducto. Entonces, las conexiones. Las conexiones. Así es. Las conexiones no domiciliarias, porque como decías, también mencionaste muy bien tú,
hay ya 1,5 millones, por ejemplo, en Lima, y eso significa que son más o menos 6 millones de personas que viven en Lima que ya tienen el gas. Eso es más o menos la mitad de la población de Lima. En el norte hay otro tanto. Claro, se ha empezado bastantes años después, pero ya en el norte hay una buena cantidad. En el sur es donde el asunto es realmente preocupante, ¿no? Tenemos cerca de 12.000 conexiones que hizo la empresa Naturgy, y luego se le encargó a Petroperú, pero Petroperú no ha podido continuar con más conexiones, porque además entendemos y sabemos cuál es la situación económica de Petroperú en este momento. Por último, señor Lasso, estas iniciativas que ha tenido también el Ejecutivo a través de estos bonos o estas ayudas en lo que es la conversión, por ejemplo, de vehículos, ¿no?, que pagan de usar combustible tradicional, ¿no?, fósiles, a lo que es gas natural. ¿Cómo ha evaluado? ¿Cómo ha sido recibido también? Porque a veces pasa que no hay estaciones donde abastecer, entonces el taxista o la persona dice, prefiero seguir de esta manera. Sí, a ver, creo que ha sido un éxito, ¿no? Hemos pasado de tener un promedio de 1.000 conversiones al mes a tener 7.000 y hasta 8.000 conversiones mensuales, pero lamentablemente solamente eso es en Lima. En el resto del país es bastante menor, porque justamente el precio del gas es muy alto, lo que hablábamos hace un momento, y por otro lado no hay disponibilidad de gas en el sur, por ejemplo, y en otras zonas, o por ejemplo incluso en el norte, donde el gas llega con un precio mayor, porque en efecto tiene que ser licuefactado, transportado en camión y regasificado. Entonces, todas esas razones, digamos, son cuestiones que tenemos que superar como país. No podemos estar en esto tantos años y siempre con el mismo problema. Tenemos que superarlo, y hay que superarlo cuanto antes. Por eso que es importante escucharlo. Usted es un especialista en el tema, así que creo que ya todo está ahí en la mesa, ¿no? Solo falta tomar acción, y ya, porque se necesita que sea de esa manera. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Bueno, ese es Renato Lasso, especialista en temas de hidrocarburos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ron. Muy bien, amigos, de esta manera ya vamos a continuar en todo caso con Economía Verde. Tenemos mucha más información, y es que personal de Serfor y el Ministerio de Desarrollo Agrario organizaron el traslado de 400 vicuñas de la provincia de Víctor Fajardo a la provincia de Vilcas-Huamán, en Ayacucho, para permitir que las comunidades campesinas generen crecimiento económico a través del cuidado sostenible